Esta semana estábamos acostados, estábamos hablando en la noche y decíamos, Señor, ¿cuál es la palabra para la iglesia este año? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué le vamos a impartir a la iglesia? Y no queremos llevar una palabra motivacional en nuestras fuerzas. De hecho, hay una palabra ya en Zacarías 4:6 que dice, no es por fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que sea el Espíritu Santo el que hable y estamos conversando qué vamos a impartir este año a la iglesia, qué es lo que quiere Dios con la iglesia. El 2020 nos llevó a enfocarnos claramente, así que Dios nos dio la palabra que va a regir este año. Escúcheme por favor, toda la iglesia esté atenta a lo que vamos a hablar. Los mentores, tomen nota, porque esto sería también parte de lo que es una noche de ADN, una noche de impartir la visión de lo que Dios quiere hacer en su iglesia este año. Y con la iglesia El Camino Dios nos ha dado un mensaje y es volviendo a lo esencial. Y de hecho esa es la enseñanza esta mañana, volviendo a lo esencial. Pero la primera pregunta de amor es, ¿qué es volver a lo esencial para ti? Sí, cuando conversábamos un poco de esto que Dios nos estaba poniendo en nuestro corazón, es volver el fundamento, es volver a esa fe genuina, esa fe que ya no tiene tanto accesorio o que ya es una fe tradicional o que se acostumbró a vivir en el Señor. Y volver a ese fundamento es volver a la oración, volver al evangelismo, volver a la profecía, recordar de dónde nos sacó el Señor y qué palabras nos dio. Y es como volver a esos orígenes. Nosotros no deberíamos decir que el primer amor ya se fue, deberíamos mantenernos en el primer amor, pero sí es revivir, reavivar ese primer amor en nuestro corazón. Y algo que sentíamos de parte de Dios es, díganle a la iglesia que vuelvan a tener esos fundamentos sólidos. Es como cuando alguien va a construir una casa, ¿cierto? Necesita una columna sólidas. El volver a lo original es tener esas columnas tan sólidas que puedan pasar vientos, que puedan pasar tormentas y nada, nada, nada nos pueda mover de esos principios y esas columnas bíblicas y espirituales que debemos tener. Amén. Y no quiere decir que en la iglesia no enseñamos de la oración. No quiere decir que hemos abandonado lo profético. Estamos diciendo que Dios hace un énfasis para este año, concentración total en lo principal. Y hay una palabra que está en Jeremías capítulo 6, versículo 16, y hoy lo que vamos a estar enseñando es volviendo a lo esencial. Y dice Jeremías 6:16, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso está allí en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así que ese es el llamado del Señor. Ahora, en la nueva traducción viviente, que es la que tienen en pantalla ahora, dice así, lo acabo de leer en la del 60. En la nueva traducción viviente dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma. Pero ustedes responden, en el caso de Israel, no, ese no es el camino que queremos. Eso está en Jeremías 6:16. ¿Quién es el que está hablando en ese pasaje bíblico? Es el profeta Jeremías, pero ¿quién es el que Pero está es entregando ese un mensaje? llamado directo del Señor y es aplicarlo en este momento todos los que están escuchándonos. El Señor hoy te dice, para, detente. Cuando veíamos esta palabra, mi esposo y yo, o sea, es que creo que el 2020 nos detuvo sí o sí. Yo estaba afanada, yo les tengo que decir, yo tenía una vida afanada, comprometida en reuniones, en lo que se iba a hacer, en los planes, el calendario. Yo me acuerdo que en el 2020 teníamos calendario desde diciembre para el 2021 y hubo un pare del Señor para todos. Yo no sé si tú recuerdas ese pare de este año, cuando el Señor como que nos detuvo y nos puso a pensar, nos puso a mirar alrededor, nos puso a quizás tener los ojos y a estar más apercibidos de sus tiempos. Cuando nosotros estamos acelerados y afanados, el Señor nos dice, y esta es la palabra para el 2021,
directamente del Señor, ¿cierto? Él es el que nos está haciendo ese llamado. Y yo quiero preguntarte, amor, ¿qué significa en este versículo que diga deténgase en el cruce? Es muy importante porque les queremos recordar que esta va a ser la palabra. O sea, seguimos con edificadores del reino 2020, seguimos construyendo casa para el Señor, reino para el Señor. 2021 Dios ahora dice, deténgase en el camino. Y ese detenerse tiene que ver con un llamado a la meditación también, pero la meditación profunda, una pausa. Es como el que va corriendo y le dice stop, pare. Cuando usted llega a una esquina, un semáforo, tiene que parar. Y si no hay semáforo, va a encontrar una instrucción en el suelo que dice pare. ¿Por qué se hace ese pare? Porque debe de hacerse una mirada a la izquierda, debe hacerse una mirada a la derecha para poder continuar. Dios le está haciendo un llamado a la iglesia, está quieta en un momento. Ahora, esa quietud no es una quietud de pasividad. Ay, no, tenía la agenda, quería ganar almas, pero el Señor me dijo que esté quieto. Porque podemos confundir esa quietud de oír a Dios con mediocridad o con pereza o con huir al llamado de Dios. Ojo, porque muchos podemos decir, no, es que Dios me dijo que esté quieto. Eso puede ser una excusa al huir al llamado de Dios. Más bien aquí es porque el pueblo está extraviado. El pueblo está en pecado. En este caso, en el contexto bíblico, se nos está hablando cómo el pueblo estaba lejano del Señor y el Señor está haciendo una reprensión. Le está diciendo, es momento que medites en tus caminos. Y quizás eso es lo que el Señor está diciendo. Es momento de fijarte cuál es la ruta que estás llevando hasta el día de hoy. No es pasividad, no es quedarnos de manera pasmada en la vida espiritual. Por el contrario, recuerden el pasaje bíblico que está en el Nuevo Pacto que dice, el reino de los cielos lo arrebatan valientes. Al contrario, Dios nos llama a la movilización. Pero este contexto es porque el pueblo de Israel iba por camino errado y Dios le dice, es momento que te quedes quieto. Hay un proverbio que va a aparecer en pantalla ahora, que es el Proverbio capítulo 14, el versículo 12, y dice así, hay camino que al hombre le parecen en su momento como derecho, pero su fin es fin de muerte. Lo voy a leer nuevamente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quizá nosotros estamos llevando un camino que creemos que estamos en Dios. Podemos estar incursionados en la religiosidad, en la tradición, en un pecado, en una situación, y Dios está diciendo, detente en esa manera que estás andando. Hay algo que fue como un fenómeno cuando empezó la pandemia, es que todo el mundo, hasta el cristiano que era ahí más cristino que cristiano, se quiso comprometer con Dios y volvieron algunas cosas a la normalidad. Y ese cristiano volvió y siguió así tranquilito en su camino. Y quizás si usted se identifica con esto que le estoy diciendo, ese compromiso que usted adquirió con Dios en pandemia, cuando le decían estamos en los últimos tiempos, cuando usted se conectaba a cada transmisión, no se perdía nada en los matutinos, en los ayunos, y apenas usted sintió que la cosa se estaba como mejorando, volvió y soltó, ¿cierto? Como el pedal del vehículo que Dios le entregó, o de esa posición, porque detenerse es, miren qué posición va usted, ¿cierto? Dios nos está llamando otra vez a que nos posicionemos en ese camino perfecto, en tomar la pausa, y esto lo tenemos que hacer constantemente, porque pues la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces ahorita lo decías en Proverbios, para mí puede ser que tal camino, ¿cierto?, sea el perfecto. Pero ese es un llamado de Dios a deténgase, póngase en posición. Ese sí es el camino que Dios le está pidiendo que andes. Y recuerda esa entrega, ese compromiso que tenías cuando hablábamos de los últimos tiempos en pandemia. Seguimos en los últimos tiempos, pero veo que hay cristianos que se relajaron. No sé si esa es la palabra, que permitieron otra vez andar a su paso, ir a su ritmo y no escuchar esa voz de Dios. Y algo muy especial que veo aquí es que el pasaje nos dice, mira a tu alrededor,
¿cierto? No solamente dice detente, toma una pausa, posiciónate, sino que dice mira a tu alrededor. Es un llamado a que usted se cuestione. Señor, yo sí estoy haciendo bien, yo sí estoy actuando bien, yo qué aprendí. Por eso le decíamos, ¿usted qué le tiene que agradecer a Dios? Y ahorita yo lo decía en la ofrenda. ¿Cuántos aprendimos a depender de Dios y en el 2021 utilizando mal? No estamos refrenando nuestra lengua y decimos, Señor, no, si ve a mí nada me sale en este 2021, tanto esperar, qué frustración. Eso es mirar el camino, cuestiónese, pregúntese, pregúntele a Dios. Y ese mirar es una búsqueda de que usted sí esté dando pasos firmes en la fe del Señor. Así que le dice, miren a su alrededor, miren cuál es el camino justo. ¿Cuál es el camino que el Señor está llamando al pueblo de Israel? Es que el pueblo se ha desviado del Señor, estábamos diciendo. Y cuando le dice que mire hacia atrás es mire a la historia, mire a los padres de la fe. El camino antiguo. O sea, la senda antigua no tiene que ver con volver a cánticos que hacíamos hace 100 años, que todavía cantamos muchos. Lo que está hablando es el camino de la justicia. Porque yo escucho mucho predicador o mucho hermano que dice hay que volver a la senda antigua. Y quizá creen que la senda antigua es la falda larga, el pelo largo y la lengua larga. Eso no es la senda antigua. La senda antigua es el camino de la justicia, es el camino de la santidad, es el camino del amor a Dios, es el camino de la sabiduría. Es el camino de volver nuestra mirada a los padres de la fe. En este caso Israel le está diciendo, mira la fe de Abraham, el padre de la fe. Mira cómo Dios bendice, yo bendije a Israel. Mira cómo los he levantado, pero se han apartado de mí. Vuelvan al camino antiguo, vuelvan al camino de la sabiduría. Ahora, en el nuevo pacto es bien tremendo porque esto se escribe unos 700 años antes de Cristo. Pero cuando Cristo está en esta tierra, Él se posiciona, se levanta y hace una declaración fundada. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cristo dice que Él es el camino. Así que ahora nosotros que hemos recibido a Cristo, estamos andando en el camino y Cristo es el camino justo. ¿El camino a dónde? El camino al Padre. Él dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. El llamado entonces es a caminar en Cristo Jesús. Por eso esta iglesia se llama Iglesia El Camino. No porque le estamos haciendo alusión a una institución. El nombre El Camino es el mismo nombre con el cual se relacionó, se proclamó el Mesías. Él dijo, yo soy el camino. Años después, a quienes seguían a Cristo los llamaban los del camino. Así que cuando veían a alguien que creía en Jesús les decían, ahí van los del camino. Así que el llamado es vuelvan al camino. El llamado es volvamos a Cristo, volvamos a las enseñanzas del Mesías, volvamos a tener entendimiento de quién es Cristo para nosotros, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿estás tú en Cristo? ¿Has abierto tú la puerta de tu corazón y estás dejando que Cristo esté creciendo en ti hasta que llegues a la medida perfecta de ese varón que ha sido prometido en la Escritura? Jesús es nuestro modelo y el llamado es vuelvan otra vez a las enseñanzas del Mesías, vuelvan otra vez a caminar en Cristo Jesús. Es un llamado a vivir en la voluntad de Dios. Así es, entonces la palabra nos dice, deténgase, tome su pausa, escríbalo por favor en su cuaderno de notas. Segundo, mire si está andando en el camino que es, cuestiónese, pregúntese. Y tercero dice, pregunte cuál es esa senda antigua, hacia dónde, por dónde tomar esa senda antigua que es el camino justo. Y la pregunta que te queremos hacer hoy, ¿estás caminando por esa senda? Y la senda antigua no es solamente recordar mi historia, ¿cierto? Lo hablamos ayer, no es mi historia personal. Es lo que Cristo entregó a mi vida cuando me conoció, cuando yo llegué al Señor, lo que Él me enseñó, la oración, la palabra, todo lo que nos disfrutábamos, ¿cierto? En ese fundamento de fe. Entonces, qué hermoso. Mire, entonces el Señor le está diciendo, deténgase, mire a su alrededor y pregunte. Es que ese detener es muy importante. No sé si alguno acá iba manejando alguna vez. Bueno, yo recuerdo que hace tiempo
nos fuimos un grupo de amigos para Jardín, Para un pueblito Jardín, de acá sí. de Antioquia, y nos vamos bien felices en la noche, estaba muy oscuro, pero yo recuerdo que llegamos a una y no sabíamos si seguir derechos o coger a la derecha. Y todos cogimos a la derecha y suba y suba y suba. Y cuando ya ahí llevamos 40 minutos de camino, dijimos, este no es el Está como camino. lejos. Nos tocó pararnos. Hace poco estuvimos en un matrimonio, ¿cómo se llama? Está San Félix y está San Cristóbal. San Cristóbal. Hay un momento donde hay una y siempre que llegamos a una cuando no tenemos todavía claridad Claridad. hacia dónde seguir, siempre hacemos un pare. Bueno, ¿dónde debo de seguir? El llamado hoy es hacer un pare. ¿Estás en el camino o te estás desviando del camino o vas a continuar en la fe? Y luego dice, anden por él. Y ese andar con él tiene que ver con tener las enseñanzas. No es venir a la iglesia nomás. No es venir a ayudar a acomodar a alguien en un servicio, que es importante ese momento que prestamos a Dios, nuestro servicio. Pero andar en el camino tiene que ver con aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Así es que qué importante eso porque hace poco tú enseñabas, amor, la palabra de no ser solamente oidores, sino hacedores. Y andar en él tiene que ver con usted practicar el ser un hacedor. ¿Qué le está diciendo el Señor que haga este año? Yo sé que muchos acá en este año han sentido la impresión de empezar a servir porque el Espíritu Santo les está instando, de restaurar la relación entre esposos, de sanar, de quizás liberarse de cargas laborales, de situaciones, de enfermedades. Usted tiene que andar en obediencia, tiene que andar en obediencia y andar en bendición. Hay algo muy importante que mi esposo decía: cuando uno como viajero, ¿cierto?, va hacia un lugar, uno quiere estar en el camino correcto. Es una sensación muy maluca, si a usted le ha pasado, cuando se pierde. Y yo recuerdo, hablando de andar por él, es que Dios te va a poner señales, te va a mostrar. Es andar en él, es aprender a escuchar la voz de Dios, y la señalización de tránsito de Dios es escuchar la voz de Dios, es escuchar la palabra de Dios. Íbamos para donde una familia en Santa Fe de Antioquia, íbamos para una finca de una familia y nos dieron todas las señales. Nos dijeron, van a encontrar el nombre tal, luego se van a encontrar con un tanque, luego con 2 tanques, luego con esta finca. Y yo recuerdo que mi esposo y yo estábamos andando en ese camino, ¿cierto?, mirando cada señal, pero una señal que no percibimos. Y así a veces nos puede pasar, que Satanás nos pone otras señales, nos distrae con los problemas, nos distrae con enfermedades y no leemos esa señal de Dios. Creemos que es el momento de parar de tener la obediencia. Y recuerdo que nos fuimos por el camino equivocado, ya casi a puertas de la finca. Y nos fuimos por el camino equivocado y el carro no quería dar la llanta, ¿sí recuerdas, mi amor? Y esa ansiedad, esa preocupación, así es cuando tú no andas en los caminos de Dios. El Señor te dice, era por acá, hijo, y usted por allá, empantanado, con el carro atascado. Así que usted tiene que decirle, Señor, no permitas que yo me distraiga con nada, porque yo necesito sentir, escuchar tu voluntad, que ese sea nuestra oración. Vea, tiene que identificar en su andar con Dios cuál es su distracción. Si su distracción es la plata, usted tiene que decirle, Señor, que mi distracción no sea el dinero, ¿cierto? Porque empezamos, ¿y dónde voy a conseguir esto? ¿Y cómo voy a alcanzar esto? ¿Y cómo voy a tener esto? Si su distracción es su novia, su novio, porque es una relación tóxica, usted tiene que entregarlo al Señor para que usted no se pierda en ese camino, porque el 2021 Dios le está diciendo, ande en este camino, no se desvíe. Hay que volver entonces a lo esencial. Y ya vamos a ver que lo esencial. Este año, como nunca, vamos a seguir amando a la gente, y porque te amamos, te corregimos. A mí no me gusta que me corrijan mucho. No sé si ustedes no lo sabían, pero más de mi esposa. ¿Sabían eso? Ahora ahí me calenté en el chat. A mí me encanta escuchar Fueguitos. la retroalimentación, pero a veces que me estén diciendo algo, uno como que, ay, pero ¿por qué? Porque uno siente que no debiera de tener eso en su vida.
Los que son pastores o fueron líderes o han sido líderes, usted se sentía que tenía mucho nivel antes de casarse. Cuando uno se casa, se encuentra todas las El imperfecciones proceso de Dios y, empieza. y los errores que uno tiene, que está siendo Amén, pulido Jonathan está ahí. está siendo pulido por la persona que está allí al lado. Pero porque amamos la iglesia, le vamos a corregir. Porque mi esposa me ama, me corrige, y yo a veces digo, pero ¿por qué me lo tiene que decir? Porque ella me ama y no quiere que yo esté mal, ¿cierto, mi amor? Así es. Y yo también. A veces te digo cosas, te corrijo en cosas, y lo hago no por hacerla sentir mal, sino para crecer. Lo mismo este año con la iglesia, un llamado a los mentores. No estamos llamados solo a entretener a nuestros muchachos, a nuestros grupos conexión, estamos llamados a edificarlos. Es muy bueno cuando uno está con el líder y, ay, coma aquí, coma acá y coma allá, y abrazos y risas. Pero cuando tú tienes que estorbarle el pecado, cuando tienes que exhortar a esa persona, ay, es que este líder ya no me ama. No, es que van a venir momentos de verdad, donde tú le vas a decir a la persona, lo que estás haciendo está mal. Tú no estás comprometido con Dios, no estás comprometido con su obra. Te falta crecer en esto, y no lo veas como alguien que te está señalando. Por el contrario, te está llevando a crecer en el Señor. A mí me parece muy tremendo, si pueden buscar ya mismo Jeremías capítulo 6 versículo 14. En la versión del 60 dice que el pueblo de Israel trataba con liviandad las heridas del pueblo de Israel. Dice que lo hacían de manera liviana, y yo lo voy a leer en la versión del 60 y luego lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Qué tristeza. Lo que le estaba diciendo los hombres de su tiempo al pueblo de Israel es: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y el Señor dice: no, todo no va a estar bien si el pueblo no se arrepiente, Mira, si juicio de el Dios. pueblo no viene a cuadrar sus cuentas pendientes conmigo. Dice: curan la herida de mi pueblo con liviandad. Y Dios no nos está llamando este año a curar la herida con liviandad, sino a tratar la herida y volver a lo esencial. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? En Jeremías 6:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ofrecen curas superficiales para una herida mortal que tiene mi pueblo, para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Así que Dios nos está llamando este año: volvamos a lo esencial, volvamos a la palabra. Hace poco terminé una serie que se llamaba La Iglesia Ahora, pero vamos no solo a ver una prédica, vamos a desarrollar vida de oración. Y sobre eso es lo que el Señor está llamando: volvamos a la senda antigua. ¿Quién es la senda antigua? El Evangelio de Cristo. ¿Quién es Cristo? Su carácter, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, mi identificación con Cristo. Y dice que si andamos por ese camino, ¿qué vamos a tener, amor? Dice: si ustedes encuentran este camino, ¿qué va a haber? Hay para una su vida? promesa que dice: y encontrarán descanso para el alma. Nos pasa a todos los que hemos viajado a un lugar, cuando llegamos a ese lugar, todos, ¡ah! Por fin llegamos, no nos pasó nada, todos estamos bien, ¿cierto? Ya podemos empezar a disfrutar. Eso es lo mismo que le pasa a todo aquel que ande en los caminos del Señor: descanso para su alma, plenitud de vida, gozo en su vida. Y lo quiero decir por lo que hablaba ahorita de esa sensación que tengo en este 2021, que raramente, creo que es espiritualmente más que raramente, no siento temor, pero es porque vi que ese Dios me llevó en el camino del 2020 y lo va a seguir haciendo en el 2021, y Dios va a guardar y Dios va a respaldar y Dios va a entregar lo que sea. Entonces es esa sensación de que con el Señor estoy segura. A eso se refiere ese descanso para el O sea, alma. cuando nosotros guardamos las palabras de Dios en nuestro corazón, va a haber paz para nuestras vidas. Cuando permitimos y atesoramos en nuestro ser los dichos de Dios, va a venir bendición y prosperidad para nuestra alma. La invitación es: guardemos la palabra del Señor. Hay un cumplimiento de la palabra de Jeremías 6:16, cuando dice primero, dice: anden por la senda antigua, y Cristo dice: yo soy ese camino. Luego dice: y van a hallar descanso para sus almas. Y luego en Mateo 11:29 Jesús dijo: lleven mi yugo. El texto dice así: pongan mi yugo, déjenme enseñarles,
porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. ¿Cómo así que lleven mi yugo? Recuerde que a los bueyes los ponían del mismo tamaño y les ponían, para hacerme entender, un palo de madera para amarrarlos del cuello del uno al otro, y de esa manera pudieran arar la tierra de manera efectiva. Cuando el buey era más grande que el otro era más pequeño, el trabajo no se podía hacer. Así que eso significa estar enyugado, amarrado a Cristo. Él está diciendo, lleven ese yugo, que si ustedes llevan el yugo de mi palabra, llevan el yugo de mis enseñanzas y las viven, las practican, van a tener paz para sus almas. Retornaríamos al pasaje de San Mateo que dice, el que me escucha estas palabras y las pone por obra, le consideraré como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las tempestades, y su casa estuvo allí firme porque fue edificada sobre la roca. Pero también consideraré a un hombre ignorante o un hombre insensato, aquel que me escucha estas palabras y no las pone por obra, porque será como el que edifica su casa sobre la arena. Vendrán los vientos, vendrán las tempestades y será grande su ruina. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene más descanso? ¿El que edifica y ve destruida la edificación, o el que edifica y ve estable la edificación? Claramente está, pregunta de Coquito, quien edificó su casa y ve que al venir la tempestad ha sobrevivido, es el que tiene la paz. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si guardan mi palabra, serán como ese edificador, tendrán paz en su corazón, tendrán felicidad. Entonces este año, mi querida iglesia, vamos a volver a temáticas, y de hecho bautizamos cada mes del año con las temáticas principales que vamos a trabajar, y dentro de ese mes van a venir los subtemas. Vamos a venir a la doctrina bíblica, porque qué triste que yo me tope con un joven de Ion, que yo me tope con un joven de los juniors, de los teams o de cualquier persona de la iglesia, y le diga, ¿quién es Cristo para ti? Ay, es el Salvador. Y ¿sabes tú una profecía del antiguo pacto que habla acerca del advenimiento de Jesús? ¿Sabes tú acerca del nacimiento virginal de Cristo? ¿Sabes por qué tú crees en Jesús? ¿Sabes tú acerca del carácter de Cristo? ¿Sabes tú las enseñanzas de Cristo? ¿Sabes tú que Cristo murió? ¿Sabes por qué Cristo resucitó? ¿Sabes que Cristo ascendió? Pero sabes que Cristo viene por segunda vez. Y tendrías tú la capacidad de tener tu fe clara, de poder argumentar e impartir tu fe a otro. Si no lo puedes hacer, necesitas conocer a Cristo, necesitas acercarte al Señor. Hay un hombre en la antigüedad, y era uno de los hombres más ricos en la época, y él se llamaba Crueso. Y dice que Crueso llamó al hombre más sabio de su época, y se llamaba Tales. Así que Crueso le dice, por favor, defíneme, te pongo por tarea que me definas quién es Dios. A lo que Crueso le contestó, por favor dame un día para deliberar la respuesta. Al segundo día vino Tales y le dijo al hombre más rico, que era Crueso en su momento, le dijo, por favor dame un día más para deliberar la respuesta. Luego vino el tercer día y le dijo, dame otro día para deliberar más la respuesta. Finalmente, como al quinto día, Tales le dijo a Crueso, que era el hombre más rico, le dijo, mira, no tengo respuesta. Entre más delibero acerca de quién es Dios, más tengo por qué deliberar. Así que para esto, uno de los padres de la fe aprovechó esa situación. Él se llamaba Tertuliano. Así que Tertuliano aprovechó la situación y hizo un escrito diciendo lo siguiente: ni el hombre más rico ni el hombre más sabio puede definir quién es Dios, pero un tan solo humilde, insignificante mecánico entre nosotros los cristianos puede definir quién es Dios y darlo a conocer. Dios quiere que la iglesia conozca a Jesús, y que no solo lo conoce, sino que lo dé a conocer. No se trata del hombre más rico ni del más sabio, se trata de gente humilde como tú y como yo,
personas simples que Dios quiere revelarse, pero el llamado es a conocer al Señor. Por eso este año, el mes de enero, lo hemos llamado el mes de, mi esposa nos va a decir ya mismo. Voy a mirar acá el mes de volver al primer amor y la oración. Hemos declarado, como decía mi esposo, cada mes va a tener un retornar a, un volver a esos fundamentos, Y por eso esta palabra hoy, volver. a esas columnas. Hoy es una palabra que va a estar usted recordándola y la vamos a recordar bastante, Jeremías 6:16. El mes de febrero hemos declarado que va a ser volviendo a la Y palabra. vamos a estar hablando de la palabra, el poder de la palabra. No solamente de la palabra hablada, o sea, vamos a hablar de la palabra de Dios, lo que hay en la escritura, la riqueza de la escritura. En el mes de marzo queremos trabajar volviendo a nuestro modelo Cristo, volver una vez más a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo a seguir, que como lo decía mi esposo ahorita, ¿qué debe hacer Cristo en mí? ¿Hasta dónde estoy permitiendo? ¿Qué es la mente de Cristo en mi vida? ¿Cómo yo puedo defender ese Cristo en mí? También tenemos para el mes de abril, amor, si puedes contar. En abril vamos a estar hablando acerca de volviendo al evangelismo profético. Vamos a enseñar acerca de evangelismo, vamos a volver a las calles, vamos a hablar de Jesús. Lo hemos hablado, pero este año, el mes de abril va a ser hablando del evangelismo. Vamos a enseñar herramientas de evangelismo, cómo llegar a otro con Cristo, con la demostración del poder del Espíritu Santo. De hecho, tenemos una profeta invitada para el mes de abril en la iglesia. En mayo, volviendo al discipulado, porque no solo es evangelizar, es discipular, para poder que ese fruto pueda permanecer en el Señor. En junio vamos a hablar acerca de volver a la santidad. Vamos a estar hablando de que sin santidad nadie verá al Señor. En julio vamos a estar hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la profecía, vamos a activar los dones. Sí, este tema está en las escuelas, sí, este tema lo ven allí, pero vamos a activar la iglesia en los dones del Espíritu Santo. En agosto vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y que comience a manifestarse en nuestras vidas. Amén. En septiembre queremos hablar de volviendo a la generosidad, una iglesia que practica el amar a otros, el conectarse con la necesidad de otros, y en esto vamos a hacer movimientos que hagan que las personas sientan que la iglesia apoya, que apoyamos a nuestros vecinos, cristianos o no cristianos, somos generosos. En octubre vamos a estar hablando del tema entendidos en los tiempos y vamos a volver a recordar temas doctrinales. Para unos es nuevo, pero vamos a hablar del apocalipsis, del rapto, del gran juicio, del milenio, que usted pueda entender eso que se trata, en qué tiempo estamos, en qué tiempo estamos está la iglesia, y cómo tenemos que estar preparados para eso. En noviembre vamos a hablar volviendo al diseño de Dios para la familia, volver a recordar ese núcleo, esos roles de la familia, esas asignaciones que Dios tiene para cada uno, restaurar las relaciones a través del perdón, reconciliarnos. Y en diciembre vamos a cerrar el año volviendo a una adoración y a un servicio genuino. Eso es lo que vamos a estar trabajando durante cada año. Que no se lo van a grabar en este momento, así pero es. Que sepan que la iglesia este año es una expectativa. Vuelve a lo esencial. Así es, amén. Volver a lo esencial. Y para cerrar, amor, este versículo nos dice: deténganse, miren, ¿cierto? Nos dice luego: pregunten cuál es esa senda antigua, el camino justo, anden por él. Y por último dice: si caminan por él van a encontrar paz para su alma. Pero hay una respuesta del pueblo de Israel y yo quiero que tú nos ayudes cerrando este tema. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Israel? Pero ¿cuál va a ser la respuesta de cada uno de nosotros? Lo triste es que si usted mira el pasaje bíblico, dice en el capítulo 6, 16, dice así: mas dijeron, no andaremos por ese camino. Qué tristeza. El Señor le está ofreciendo al pueblo de Israel descanso, le está ofreciendo paz, pero ellos están diciendo, no andaremos por ese camino. Ese no es el camino que queremos. Si alguien que me está viendo en este momento
Dios está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida y te está diciendo, vuelve otra vez a lo esencial, vuelve otra vez a la oración, vuelve otra vez a buscarme, vuelve nuevamente a la intimidad. Está en ti la respuesta, el querer aceptar este desafío, aceptar esta bendición o simplemente rechazar la voz del Señor. Hay una palabra que dice, no sean ustedes duros de corazón como lo fue el pueblo de Israel, que fueron duros de cerviz. No resistan la voz del Espíritu Santo, no resistamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy el llamado es, andemos por el camino. Cristo es el camino que conduce al Padre. Cristo es el fundamento, es lo esencial que hemos sido llamados para andar y vivir para Él. Hoy yo quiero que oremos. Vamos a pedirle al Señor que podamos volvernos a Él. Y esa palabra de volverse tiene que ver con un descarrío, tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con volver nuevamente al fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero orar por todos los que están conectados y no importa lo que estés haciendo en casa, si estás haciendo el almuerzo, si estás sentado en el mueble allí con el celular en la mano, este momento juntos vamos a unirnos en un espíritu a orar. Si estás con la familia, vamos a hacer una oración familiar. Padre de casa, ve y toma a tus hijos, ve y toma a tu esposa. Vamos a levantar una oración en este momento, a decirle al Señor, vamos a volver a mirar a la senda antigua, vamos a volver a la búsqueda de la presencia de Dios. Jóvenes que me están viendo en estos momentos, el evangelio no se trata de entretenimiento. El evangelio se trata de Cristo, de su palabra hablada, de su carácter y de caminar por su ley. Si bien haces esto, entonces Dios va a bendecir tu vida, como se lo dijo a Josué allí en el capítulo 1 versículo 9. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar en él de día y de noche. Porque si esto haces, entonces prosperarás y todo lo que hagas vendrá en bendición. Te va a salir bien. Necesitamos estar nuevamente en la senda antigua, la sabiduría de Cristo.